Buen día, tutora Lucía. Voy a sustentar el tema de diferencias y similitudes entre contrato público y privado de acuerdo a las actividades anteriores. Un cordial saludo, mi nombre es Betsabe Cárdenas García. Bien, los temas que vamos a identificar son las diferencias entre un contrato público y privado, las partes del contrato público y privado, los principios del contrato, los tipos o clasificación del contrato, la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el principio de igualdad e interés general y particular. Como primera medida, las diferencias entre contratos lo tenemos en público y privado. Uno de ellos, ¿cuál es? Contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. En cuanto al privado, es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Otra diferencia de público es cuando compiten varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. Y en privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. En público tenemos otra diferencia, que la celebración del contrato se hace bajo un marco legal y en privado se celebra más que todo en una muy buena propuesta. Otra diferencia, en público los contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado, en cambio en privado la contratación es privada por inversionistas particulares. Una de las partes que manejamos tanto el contrato público y privado hace referencia a público, contratante, contratista e interventor, y pública y lo que es privado está el título, sustantivo, la exposición, normativo, cierre y anexos. Los principios generales del contrato público lo tenemos en cuenta en transparencia, economía, publicidad, igualdad y planeación, y en privado, eficacia, error común, costumbre, fuerza obligatoria del contrato. De acuerdo a los tipos de contrato anteriormente mencionados, tenemos el público, contrato de obras públicas, contratos de concesión de obras públicas, contratos de concesión de servicios, contratos de suministro, contratos de servicios y contratos mixtos. En cuanto a privados, contrato de tracto único y contrato de tracto sucesivo, contrato real, consensual o solemne, contratos principales o accesorios y contratos gratuitos u onerosos ante contratos unilaterales y bilaterales. Para determinar lo que es una responsabilidad por incumplimiento del contrato, dependiendo del caso si es público o privado, ¿qué nos hace ver? Que es una de las partes que asume una obligación y en caso que una de ellas incumpla la otra parte, puede demandar para que la justicia ordene el cumplimiento del contrato. Y para ello surge la obligación de indemnizar a quien le causa el daño, sin que la responsabilidad por tal hecho se genere incumplimiento de un contrato. Estamos frente a la responsabilidad civil extracontractual. Y en la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular, vemos que el principio de igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hechos susceptibles de ser contratadas antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio, que también establece la protección de numerosos valores relacionados con intereses particulares para luego examinar la comunicatividad del contrato y el debate frente a la consideración del equilibrio económico como un principio transversal de derecho público y privado. Esa es la actividad que tenemos nosotros con anterioridad a lo que es lo de la contaduría pública y privada. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.